Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición 442 de Sefarad, Magazine Sefaradí. La creencia popular dice que el amor que sentimos los argentinos por los uruguayos es un amor no correspondido. Sea esto cierto o no, lo cierto es que las comunidades sefaradíes a ambas orillas del Río de la Plata tienen mucho en común al punto que hay una gran cantidad de familias compartidas entre los dos países y no necesariamente por las emigraciones de un país a otro, por circunstancias económicas o políticas como se dio en los últimos años del siglo XX y en este XXI, sino desde la mismísima inmigración llegada desde los barcos, y algunos se quedaban en Montevideo y otros en Buenos Aires. Judíos sefaradíes en Uruguay. Historias de un reencuentro de hermanos. Así se llama nuestro tema de hoy, que apareció en la publicación Coloquio del Congreso Judío Latinoamericano y que fue escrito por David Telias, un investigador que cuenta con máster en educación en la Universidad Ort de Uruguay. Además es licenciado en Ciencias Históricas, opción docencia, es profesor de educación judía y hebreo como segunda lengua, Oranim College Israel y Ministerio de Educación de Israel. Es también director comunitario de la NSI de Montevideo y ex coordinador del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Ort de Uruguay. Bien podemos decir que tiene toda la autoridad para hablar del tema. En el programa de hoy tendremos la primera parte de esta historia, que tendrá que ver más bien con los orígenes del pueblo judío y de los sefaradíes en particular, hasta llegar a finales del siglo XIX, con la necesidad de un nuevo exilio, esta vez a Río de la Plata, y las primeras llegadas a estas costas, para después en una segunda parte, la semana que viene, ya sí ver en detalle la formación de la comunidad en este margen del Río de la Plata. Así que, judíos sefaradíes en Uruguay, historias de un reencuentro de hermanos, primera parte. Surgida en Medio Oriente hace algo más de 3.500 años, el judaísmo es una civilización revolucionaria que se definió por el monoteísmo en un contexto de culturas y civilizaciones politeístas y se asienta sobre tres pilares principales: la libertad, la igualdad y la educación. Aunque el devenir del tiempo y las circunstancias la han transformado, la cultura judía promueve la libertad individual y colectiva desde su origen. Es en el éxodo de liberación de Egipto a Canaán, bajo el liderazgo humano de Moisés, que se conforma como pueblo, y es en la fundación de Jerusalén y la constitución del reino de Judea que se transforma en judía. El episodio de Pesaj, comúnmente conocido como la Pascua judía, es hasta el día de hoy una festividad central del judaísmo y se le conoce esencialmente como la fiesta de la libertad. Pero en los hechos,
es la construcción nacional del pueblo judío, una nación construida con hombres libres. Prácticamente todos los grandes imperios antiguos la dominaron, o al menos intentaron dominarla en distintos periodos. Ninguno logró destruirla y los sobrevivió a todos, transformándose pero manteniendo su esencia. De todos tomó algo y lo incorporó a su acervo. El último de los imperios antiguos, el romano, la dispersó por el mundo, destruyó su basamento físico y la obligó a la mayor de sus transformaciones históricas, el judaísmo rabínico. Hubo que dar un paso atrás para sobrevivir, del pueblo del libro al pueblo de la interpretación del libro, de la ley oral, basada en la interpretación directa de la letra eternizada en la Torá y ejercida por un parlamento, la Knesset, de 120 miembros elegidos por el pueblo, a la construcción de libros interpretativos que permitieran llevar ese parlamento que desaparecería a la sinagoga que surge, de la Knesset al Beit HaKnesset, del parlamento a la casa parlamentaria. Beit HaKnesset es el nombre en hebreo de lo que se ha traducido como sinagoga, de la Knesset al Beit HaKnesset, de cultura a religión, de civilización a culto. Durante 1900 años, los judíos perdieron totalmente la normalidad de un pueblo, asentado en un territorio, con un gobierno propio, para transformarse en una ideología, esto es, la posibilidad de interpretar todo lo que existe a través del prisma del Tanaj, o sea, el Pentateuco, más profetas, más escritos, la Mishnah, la Gemara y finalmente el Talmud, constituido por los dos anteriores, es decir, la compilación de la ley oral. Y perseguir un sueño, Beyaná Ba'ab Yerushalayim, el año que viene en Jerusalén, el del retorno a la tierra prometida, a Sion. Mientras eran confinados a vivir en guetos y juderías, aislados del mundo gentil, el judaísmo medieval le daba a los suyos todas las respuestas necesarias para entender el mundo que los rodeaba y acomodarse a él. Con el devenir de la Ilustración, el fin del gueto y la posibilidad de integrarse al mundo gentil, el judaísmo debió buscar nuevas respuestas para los nuevos interrogantes que le proponía la modernidad. Por un lado, enfrentar el secularismo. Por el otro, el nuevo antisemitismo. Para el primero se produjo la llamada Reforma. Durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, los judíos europeos comenzaron a dividirse en corrientes, diferenciadas según la forma en que proponían adaptarse a la nueva realidad social, cultural y política. Nace así, por un lado, el judaísmo liberal, que propone disfrutar de los beneficios de la modernidad, manteniendo de la religión la esencia, es decir, aquello que está explícitamente indicado en la Torá, y reinterpretar a la luz de la nueva era todo aquello que es producto de la interpretación medieval de los rabinos o los llamados sabios. Por otro lado, nace la ortodoxia, aquella que entiende que cueste lo que cueste, no hay margen para la reinterpretación, que el judaísmo debe ser dogmático a partir de lo establecido por los sabios hasta la Baja Edad Media. En ambas posturas hay diversidad de opiniones. Desde el llamado judaísmo secular, que quita todo carácter religioso al judaísmo y lo interpreta como una ideología humanista, pasando por los reformistas propiamente dichos, los conservadores, los ortodoxos y los ultraortodoxos. Y dentro de cada una de estas corrientes, a su vez, hay matices. Como dice un viejo refrán, 2 judíos, 3 opiniones. Para el nuevo antisemitismo, la respuesta es la huida. Emigrar, buscar nuevos rincones donde esto no exista todavía. El odio o rechazo a los judíos tiene 2 grandes etapas históricas.
La primera tiene que ver con el antijudaísmo eclesiástico. Como dice Foucault, las identidades se construyen primero en base a la negación de lo que ya está definido. Así, el cristianismo, para constituirse, debió negar legitimidad al judaísmo. Ese antijudaísmo no proponía el exterminio de los judíos porque, por un lado, aquel judío que reconociera la verdad revelada convirtiéndose, podía salvarse, y por otro, mantenerlos vivos pero humillados era la muestra para quienes dudaban de las bondades de reconocer la verdad revelada. Por esto recomiendo ver, dice David Telias, quien es el autor de esta nota, los 4 principios sobre los judíos de San Agustín, siglo IV de la Era Común, que son la base principal de todo el antijudaísmo cristiano, superado recién en el Concilio Vaticano II en la década de 1960, y fundamento filosófico esencial para la Inquisición española tan trágica para los sefaradíes. Aunque nunca se haya propuesto exterminarlos, este antijudaísmo indudablemente sentó las bases para que, aparecido el antisemitismo, la población viera como normal el acoso, el maltrato y, sin mucho remordimiento, la muerte del judío. Antisemitismo es un concepto moderno, creado por Wilhelm Marr hacia finales del siglo XIX, que se diferencia del antijudaísmo en que busca apoyarse en el origen genético de los judíos y en tanto todos los mitos creados por el antijudaísmo cristiano son productos de la deformidad genética de este grupo humano, se le debe exterminar para asegurar que, por cruzamiento o aproximación, no infecte al resto de la humanidad. El antisemitismo es una versión violenta del antijudaísmo que propone su exterminio. Pero hasta la Shoah, los judíos no se dieron cuenta de este cambio tan drástico. Así que, tal lo que ocurría cada vez que el antijudaísmo se ponía violento durante la Edad Media, los judíos a fines del siglo XIX tomaron sus cosas y se fueron. La revolución industrial les permitía ahora cruzar el océano, con lo cual los judíos, hasta ahora repartidos entre Europa Central, Europa Oriental y el Medio Oriente, comienzan a llegar a las Américas. La Revolución Francesa hizo creer que el Estado-nación era posible. Es más, se constituyó en la única versión legítima de un Estado. Pero esa combinación de población, gobierno, territorio y cultura, que es el Estado-nación europeo moderno, se impregna rápidamente de un nacionalismo excluyente que, empapado de antisemitismo, deja fuera a los judíos, aun aquellos que habían comenzado a abrazar las corrientes más liberales del judaísmo, por lo que estos entienden que si quieren ser parte de un Estado-nación sin perder su identidad singular, ese Estado debía necesariamente ser un Estado judío. El sionismo histórico, aquel del sueño milenario de retorno a Sion, se transforma así en 1897 en un movimiento nacional político que medio siglo después y fuertemente justificado en un antisemitismo generalizado que permitió el desarrollo de un genocidio paradigmático que exterminó a 1/3 de la judería mundial, capta la adhesión de la inmensa mayoría de los judíos, tanto en las corrientes liberales como ortodoxas, dejando fuera a los extremos. La ultraortodoxia, que por mesiánica se niega a aceptar la creación de una entidad política de carácter judío, y el judaísmo secular, que, vinculado al marxismo internacionalista, se opone a cualquier idea de carácter nacional. Permítanme solo dejarles una idea, sigue diciendo David Telias, que podemos con gusto encarar en otra oportunidad en extenso. Así como el sionismo es la respuesta política al antisemitismo moderno, el antisionismo es la nueva versión política del antisemitismo moderno.
Así es que sobre fin del siglo XIX y los albores del siglo XX, tenemos judíos marxistas, reformistas, conservadores, ortodoxos y ultraortodoxos, sionistas y no sionistas, y también sefaradíes, que una vez más, y luego de casi 3 siglos de relativa calma, deben huir nuevamente de su morada para cumplir el mandato bíblico que Dios le ordenó a Abraham muchos milenios antes y que tantas otras veces en la historia debieron llevar a cabo. Lej leja umimoladteja, vete para ti o por ti de tu casa. Europa ya la habían recorrido toda. Expulsados del Medio Oriente, recorrieron las costas del Mediterráneo hasta tener su edad de oro en la península ibérica musulmana. Huyendo de las cruzadas, expulsados por los reyes de Inglaterra, de España y de Portugal, recorrieron el mapa en sentido inverso y refundaron las enormes comunidades del Magreb y del Medio Oriente. Algunos lograron quedarse y finalmente prosperar en Europa occidental y oriental hasta la aparición del antisemitismo y el ascenso del nazismo. En los albores del siglo XX, la crisis del Imperio Turco Otomano, sus enfrentamientos con Occidente y el nacionalismo importado de Europa pusieron en peligro comunidades judías milenarias en Turquía, Grecia, Egipto y Siria. Cargados de esta experiencia milenaria, las actuales comunidades judías de todo el continente americano comenzaron a formarse en las 2 últimas décadas del siglo XIX. Del Imperio Ruso hacia los Estados Unidos, quienes tenían posibilidades propias de subir a un barco, hacia la provincia siria del Imperio Turco, mal llamada Palestina en alguna bibliografía, o a la Argentina, quienes eran ayudados por los emprendimientos de Rothschild o el barón de Hirsch, entre otros. Es cierto, sí, que hay rastros de experiencias migratorias judías previas en el continente americano, desde la sospechada judeidad del propio Cristóbal Colón y gran parte de su tripulación, hasta los fundadores de Nueva Ámsterdam en 1625, pasando por la colonización holandesa de Recife o incluso la portuguesa de Colonia del Sacramento. Todo como parte de una mezcla casi indescifrable entre la necesidad de huir de la Real Inquisición española hasta la influencia de los capitales judíos holandeses en la Compañía de las Indias Occidentales. Pero lo cierto es que no hay conexión posible entre esta migración del período colonial americano y las actuales comunidades judías de América. Los primeros en llegar al Uruguay fueron los sefaradíes, descendientes de aquellos que, huyendo de Sefarad, España o península ibérica, se asentaron principalmente en Turquía y Grecia para de allí desembarcar en los puertos del Río de la Plata y, dice el autor, perdonen que traiga acá ejemplos de mi historia personal, pero de los 6 hermanos que componían la familia de mi abuela paterna, 3 nacieron en Buenos Aires y 3 en Montevideo. A mi abuelo materno le decían el brasilero, porque nació en Brasil y llegó siendo un niño al Uruguay. Todos mis bisabuelos llegaron a América en la primera o segunda década del siglo XX, provenientes de Estambul y Esmirna, y una de las mujeres vino de Rodas. Asentados en la ciudad vieja, mi abuela me contó que su mamá casi que murió convencida que había llegado a la tierra prometida, porque acá todos hablaban en judío, refiriéndose así al español antiguo o ladino, que estos habían conservado generación tras generación desde que los expulsaron de España en 1492. Por eso, para estos, la integración fue bastante sencilla, pues aprender el idioma, el primer obstáculo de cualquier migrante lejano, no fue un problema difícil. Detrás de ellos llegaron los judíos ashkenazim, provenientes de Europa Oriental, y ya entrada la década del 30 hicieron los propios aquellos que venían de Europa Occidental huyendo del nazismo. Aún a pesar de que el mundo judío internacional a esa altura
ya se debatía entre la adopción de las corrientes religiosas que habían surgido de la reforma moderna de las que hablábamos hace un rato y el sionismo, en Uruguay las principales organizaciones judías se formaron a partir del origen étnico, geográfico de sus componentes, debiendo sortear no solo algunas diferencias ideológicas, sino aspectos culturales muy importantes devenidos de las diferencias generadas por los siglos de aislamiento entre unas y otras. El encuentro de estas corrientes migratorias judías en el mundo libre americano, como en el Estado de Israel poco después, significó un reencuentro de parientes separados casi 1000 años antes. Los sefaradíes, provenientes de un mundo que hasta el día de hoy no ha vivido la Ilustración, poco o nada sabían del sionismo político, pues salvo por las incipientes luchas que se vivían en Turquía al empezar el siglo XX, el nacionalismo no era un problema evidente todavía en el Magreb ni en el Medio Oriente. Los judíos sefaradíes que llegaron a estas tierras compartían un sionismo espiritual. Nuevamente, Leyaná Ba'ab Yerushalayim, repetido al finalizar las fiestas, con su añoranza por la vieja España perdida, como lo refleja su propia literatura, como dice Obadiah Kami, en España e Israel, Problemas de Educación, editado en 1970, que dice: «Cale que sea que el suelo de España es un suelo bendicho del Dios. Hay tierras fértiles y tierras mañeras. Hay tierras que producen todo lo que es menesteroso para el mantenimiento del cuerpo y del alma, por emplear un lenguaje bíblico. Una de ellas es la España». Lejos del occidente secularizante, la reforma no era un desafío para estos judíos en el Magreb, Turquía, Grecia, Egipto o Siria, por lo que aún con la evolución lógica de los siglos, su judaísmo seguía siendo esencialmente rabínico, tradicional y comunitario. No era político, no era denominacional. Ellos eran simplemente judíos sefaradíes y conocían un único judaísmo, diferenciado, sí, por pequeños matices de costumbres distintas, adquiridas unas en Siria, otras en Argelia, Egipto o Turquía. La emigración al mundo libre y el reencuentro con aquellos judíos con los que habían perdido contacto desde la Edad Media significaba un doble desafío: integrarse al país que los acogía y ser parte de una colectividad judía diversa, cargada de siglos de diferente evolución. En cuanto a su integración al Uruguay, tal como decía mi bisabuela, esta fue su tierra prometida. Aquí encontraron una sociedad que los recibió de brazos abiertos, en la que prosperaron material y humanamente. Y vamos a dejar aquí el tema. Está planteado. Los sefaradíes dejan Europa y encuentran una tierra que los va a recibir con los brazos abiertos, al decir del autor, en el lejano cono sur de las Américas. Así que este tema lo vamos a continuar la semana que viene con la llegada de los judíos a Uruguay, qué es lo que va a pasar a lo largo de este siglo XX y XXI en la República Oriental del Uruguay. Esto será en nuestro próximo programa de Sefarad Magazine Sefaradí. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sefarad.
música. Nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí, pero no quiero irme ya que estamos a las puertas de Rosh Hashanah. No puedo despedirme sin antes desearles un año dulce y alegre, con hechos cumplidos para todos. Y por eso nos vamos a ir escuchando la canción que la norteamericana Sara Aroeste compuso para esta festividad. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste, los espero como siempre cada semana en un nuevo programa de Sefarad Magazine Sefaradí a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohai.com. Como siempre en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales. A los que escuchen el programa el viernes, los esperamos en el recital que va a haber en el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires el sábado 28 a las 8:30 de la noche con Sayed y los Idishes, con música de la diáspora de Yemen, música oriental y sefaradí. Para los que escuchen el domingo ya será tarde, pero seguramente seguiremos con los conciertos en el CCS de Buenos Aires, el Centro Cultural Sefarad. Nos vamos escuchando a Sara Aroeste y su tema Añada Buena, tal como es nuestro saludo de hoy. Añada Buena.